Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean ustedes otra vez de nuevo a esta sesión de su curso de formación en el estándar de competencia S0301, diseño de cursos de formación de capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales del participante y del instructor. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Vamos a empezar a ver lo que es en sí el inicio de empezar a redactar nuestro curso, ¿verdad? Físicamente, vamos a sentar las bases, ¿verdad? Ya hablábamos que hay que tener un destinatario, ¿verdad? Un perfil escogido. Ya veíamos cómo se escogen también. Hay que tenerlo apuntado. Y ahora vamos a redactar los objetivos, es decir, qué es lo que yo voy a plantear, o sea, qué es lo que ofrece mi curso, ¿verdad? En el objetivo general es qué es lo que ofrece mi curso, ¿verdad? Un objetivo, y en un objetivo particular es exactamente punto por punto, más detallado lo que va a dejar mi curso para el participante. ¿Qué nos dice el estándar de competencia? El éxito en la impartición de un curso radica en la precisión del objetivo mismo, ¿verdad? O sea, si yo redacté bien mi objetivo desde un principio, pues ahí empezó todo bien, porque esta es la piedra angular sobre la que todo está construido en mi curso. Tener bien definido el objetivo, ¿verdad? En términos tales que permitan verificar al finalizar si este objetivo se ha cumplido, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo muy claro porque sobre todo esto vamos a basar y desarrollar nuestro curso. Cuando se ha seleccionado correctamente un objetivo, es posible describir el cambio de conducta que se desea, ¿verdad? Si ya decíamos un ejemplo, si digo mi alumno pintará de manera correcta, no sé, los espacios interiores, ¿no? Entonces, en los objetivos particulares, pues ya incluyo más detalles sobre cómo los que van a hacer, pero el objetivo general pintará, ¿verdad? Será capaz de ser hábil o de tener habilidad en pintar interiores, ¿verdad? Ahorita entraremos más a detalle de este. Con esto, teniendo bien definido, pues entonces vamos a tener cómo lo vamos a evaluar, ¿verdad? Y también las conductas que debe de tener. Entonces dice, o lo que el participante será capaz de hacer después de haber cumplido satisfactoriamente con el curso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dice? El estándar dice, los objetivos de aprendizaje deben expresar las acciones a ser demostradas por los participantes para evidenciar el logro de la competencia, es decir, desempeños o productos observables o mesurables por un observador externo. Entonces, quiere decir que si yo establezco bien mis objetivos, bien claros, o sea, no necesariamente tienes que ser tú el que evalúe el curso, sino que cualquier persona que lo evalúe, que lo observe, va a tener muy claros estos puntos para cualquier requerimiento que tenga, ¿verdad? Entonces, si hablamos ya más específicamente de los objetivos de aprendizaje, dice, la competencia de una persona se determina a partir de su saber, ¿no? ¿Qué es lo que sabe para ser competente? Saber hacer, saber ser. Y los resultados que obtiene de ello. En otras palabras, los desempeños y productos, ¿no? ¿Qué es lo que sé? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hago? Ya hablábamos, por ejemplo, al pintar, ¿verdad? Y el producto, ¿qué es lo que entrego al final? ¿Verdad? De eso nos hablan las competencias. Dice, los conocimientos son el sustento de los desempeños, ¿no? Es decir, si yo no sé algo, no sé cómo lo voy a ejecutar. Es decir, solo tienen razón de ser en la medida que aportan una base sobre lo que la persona fundamenta su hacer. Es decir, si yo no tengo la teoría, pues a veces resulta que muchas veces también si somos o estamos parte de una cadena de producción, pues muchas veces no necesitamos entender exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero claro que si entendemos la teoría de lo que estamos haciendo, siempre es mucho más fácil ser más productivos, ¿verdad? O eficientes. Eh, entonces, tiene la razón de ser en la medida que aportan una base sobre la que la persona fundamenta su hacer y los resultados que genera.
Entonces, la premisa, entonces, determinar el mínimo de conocimientos necesarios para que una persona pueda realizar el desempeño o generar los productos indicados como objeto de aprendizaje. Entonces, ¿de qué viene todo esto, verdad? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que yo requiero, porque también tengo que poner un nivel en mi curso, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nivel voy a ofrecer yo de competencia en mi curso, verdad? Ahorita lo vamos a ver en la redacción, más puntualmente con la taxonomía, ¿verdad? Si hablamos de las actitudes son elementos que no pueden existir por sí mismos, ¿verdad? Sino que forzosamente deben estar relacionados a un desempeño o producto. Es decir, lo que yo entrego como producto final, ahí se nota el tipo de persona que soy, ¿verdad? Si lo comparamos con un ejemplo de un mecánico, ¿verdad? Pues al final el producto que yo estoy entregando, si le cambié las piezas nuevas, si le puse exactamente el aceite que debe de llevar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es ahí donde se evalúan las actitudes de una persona. ¿Qué actitud tiene para servir, para ser honesto, ¿verdad? Entonces ahí se evalúan en un producto. Los conocimientos y actitudes no generan resultados de aprendizaje por sí mismos, o sea, se ven a través de un producto. Ambos elementos deben estar integrados a los objetivos de aprendizaje derivados de los desempeños y productos. Es decir, qué conducta espero yo de que mi participante o nuestro educando refleje en su producto final, ¿verdad? Hay una frase que tiene Nelson Mandela que dice, la educación es el arma más potente para cambiar el mundo y pues ya saben, ¿verdad? Desde lo que no somos o no sabemos o no hacemos es porque todavía no la aprendemos, ¿verdad? Esta frase muy, que tiene un alto impacto, ¿verdad? De Nelson Mandela. Cuando hablamos de la redacción de objetivos, hay un psicólogo estadounidense que se llama Benjamin Bloom, ¿verdad? Que es cuyo trabajo más bien más importante fue la aportación, la redacción de los verbos, ¿verdad? Porque no es como que yo voy a poner cualquier verbo que se me ocurra, ¿verdad? A la hora que yo voy a redactar mi objetivo del curso. Por ejemplo, este psicólogo estableció una lista de verbos que nos ayudan a definir objetivos de manera muy clara, ¿verdad? Y hizo una clasificación, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad, o sea, tenemos verbos para el área de dominio cognitivo, tenemos verbos para el área de dominio psicomotor y tablas para el área de dominio afectivo, ¿verdad? Entonces, este psicólogo nos presenta una clasificación de los objetivos. Nos dice, los objetivos de aprendizaje pueden clasificarse en un orden jerárquico, es decir, de menos a más de importancia, es decir, en niveles. Esta clasificación o taxonomía implica que estos niveles difieren en dificultad, ¿verdad? Que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, ya veremos, ya iremos viendo más a detalle. Entonces, en conclusión, tenemos que dependiendo de qué es lo que voy a enseñar, bueno, a qué nivel de conocimiento lo voy a enseñar, a qué nivel de expertise va a ejecutar alguna acción motora, a qué nivel de conciencia va a comportarse esa persona, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más en detalle de esto. En 1971, este psicólogo con sus colaboradores determinaron 3 dominios cognitivos, áreas de comportamiento humano en las que puede clasificarse cualquier objetivo de aprendizaje. El área de dominio cognitivo, los objetivos de aprendizaje se refieren a las capacidades intelectuales, ¿verdad? La información o teorías que tenemos acerca de cualquier cosa que vayamos a impartir. El área de dominio psicomotor incluye los objetivos de aprendizaje relacionados con las destrezas manuales, es decir,
yo escojo un verbo para el área de dominio cognitivo de un nivel, yo escojo otro verbo para el área de dominio psicomotor también de cierto nivel que vaya acorde con el área de dominio cognitivo y otra que vaya acorde también con el afectivo, que son los objetivos de aprendizaje relacionados con la adquisición, si no los teníamos, o cambio de valores, actitudes o apreciaciones, incluso estilos de vida, ¿verdad? Porque los conductas nos llevan, impactan también al final en cómo el tipo de personas que nos convertimos después, ¿verdad? Entonces ya más precisamente, si vemos esta tabla de niveles, vamos a encontrar que el área cognitiva tiene de conocimiento, de comprensión, de aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, puedo yo solamente tener el conocimiento acerca de algo, pero no quiere decir que lo comprenda, ¿verdad? Yo sé cómo se maneja un carro, sé, o sea, tengo el conocimiento que primero he escuchado que se pone el clutch y que se suelta poco a poco, es decir, tengo el conocimiento. Y pues eso no, quizás no me baste, ¿verdad? No, dependiendo si mi curso es de manejo, entonces hay que establecer si tu curso lo vas a establecer en un nivel que solo es de conocimiento, ¿verdad? Y en el área psicomotriz también de conocimiento, de recepción, es un nivel muy básico. Ahorita vamos más a detalle. La área psicomotriz pues también tiene de conocimiento, preparación, ejecución consciente, automatización, reorganización, ¿verdad? El área afectiva, recepción, estás abierto a recibir una respuesta, ¿verdad? Empiezas a cambiar, valoras, organizas y caracterizas, es decir, cambias tu comportamiento de acuerdo al nivel. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos de la conducción de un auto, por ejemplo, en este caso, pues tú puedes saber lo que se hace, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo puedas manejar, ¿verdad? Cuando tú tienes, por ejemplo, comprensión, entonces tú ya tienes un nivel de conocimiento mayor, ¿no? Que te lleva a entender que el clutch separa, ¿verdad? Los engranes de la caja de automática del motor, ¿verdad? Entonces ya entiendes más el uso, ¿verdad? La aplicación, que es cuando ya te subes y lo empiezas a hacer, el análisis, ¿no? Que es exactamente, a ver, dices, no, pero yo he visto que en las subidas responde más con esta, tú ya empiezas a analizar. Entonces, dependiendo del nivel de complejidad que tenga una labor, eso también hay que tener en cuenta. El punto de esto es que hay que tener en cuenta qué nivel voy a enseñar de lo que yo voy a enseñar, porque acuérdense que es un enfoque por competencias. Entonces, si yo soy competente o mi expertise es, por ejemplo, en el área de deportes, hay que ver hasta qué nivel voy a enseñar. Si soy del área de comidas, de idiomas, qué es lo que voy a enseñar y a qué nivel, ¿verdad? Si es de conocimiento, de comprensión, de aplicación, ¿verdad? En cuanto hablamos del conocimiento y la preparación, pues en el área de preparación psicomotora, pues hay que, eh, ya estás un poco más consciente que solo con saberlo, ¿verdad? Ya te preparas, ajustas, por ejemplo, cuando te sientas en el coche, te preparas, ajustas, revisas los retrovisores, ¿verdad? Pero aún no estás como en el punto en el que lo haces de manera automática, ¿verdad? Que ya simplemente te subes y le das y ya después vas arreglando las cosas. Una ejecución consciente, pues estás alerta, ¿verdad? Tienes que estar consciente de todos estos niveles que tiene a la hora de qué, de seleccionar qué nivel voy a enseñar, hasta dónde voy a enseñar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos una clasificación del área de dominio cognitivo, dice el de conocimiento. Está relacionado con el recuerdo del conocimiento, información que tiene delante de sí, o bien la evocación y repetición total de esa información sin necesidad de tenerla delante de sí. O sea, ya está el conocimiento ahí, no lo lleva a la práctica, quizás no lo comprende, lo aplica, pero el conocimiento está ahí, ¿verdad? Nos dice la comprensión, implica un conocimiento de la información y además de la percepción de lo que implica esa información, o sea,
entiende, no solo lo sabe, entiende de lo que está hablando, ¿verdad? La aplicación se refiere al uso de la información para la solución de problemas nuevos. Es decir, ya selecciona de ese conocimiento lo que necesita en determinado momento para resolver un problema. Este nivel requiere que la información sea conocida y comprendida, obviamente los otros pasos anteriores para que pueda ser aplicada a situaciones nuevas. El análisis es cuando nosotros ya empezamos a modificar, ¿verdad? El dominio cognitivo análisis se refiere a la descomposición del material o comunicación en sus partes, la determinación de su relación entre ellas y la especificación de la manera en que se organizan. Entonces, cuando tú analizas, empiezas a ver las funciones que tiene cada elemento de alguna expertise que tú tengas o que hayas adquirido y entonces ya tú deduces qué es lo mejor para cuál problema resolver, ¿no? La síntesis implica la conjunción o reunión de una serie de elementos para conformar un todo o nuevo producto original. Tiene que ver con la creatividad. No hay que confundir el análisis, el cual llega a sus partes. Entonces, a un nivel de síntesis es donde tú ya tienes el nivel de que con el conocimiento que tienes puedes empezar a crear, a reorganizar. Es decir, si por ejemplo tú conoces de fórmulas de matemáticas, entonces dices, no, esta fórmula la puedo aplicar también de esta forma para tener otro resultado, ¿verdad? Entonces tú ya utilizas conocimientos más específicos, ¿verdad? Entonces conoces cómo reorganizar el conocimiento, ¿verdad? O sea, si tú vas a enseñar o eliges un verbo del nivel 5, entonces quiere decir que tu participante al finalizar el curso va a ser capaz de descomponer el conocimiento, ¿verdad? De reorganizarlo nuevas. O sea, ese es un nivel muy alto de conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta qué nivel vamos a enseñar y en cuánto tiempo también, porque es muy común que pensamos o creemos que selecciono un verbo de dominio de nivel 5, ¿verdad? Y lo quiero lograr en 2 semanas, o sea, quiero llevar al participante a que aprenda en 3 semanas lo que a nosotros tal vez nos costó 5 años entender. Hay que considerar el nivel para que se le sea útil en ese momento, ¿verdad? No le vas a enseñar algo súper avanzado que en ese momento no le va a rendir ningún fruto, ¿verdad? Hay que buscar el nivel, ¿verdad? Y que viene de la redacción del objetivo, qué es lo que voy a cubrir, qué necesidad y a qué nivel, no solo es qué necesidad, sino a qué nivel también. En nivel 6 de evaluación se podrán clasificar aquellos objetivos que soliciten del alumno la emisión de juicios a favor de valor sobre diversos aspectos del conocimiento. Entonces, cuando tú ya sabes organizar, tienes el conocimiento, comprendes, lo aplicas, creas nuevo conocimiento a partir de la combinación de todos estos aspectos. Entonces también ya cuando tienes un nivel 6 de conocimiento, quiere decir que ahora también lo puedes evaluar, ¿verdad? Porque tu expertise ya ahora está en otro nivel, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la tabla de dominio, esta tabla de verbos del dominio cognitivo. Y es precisamente, o sea, a la hora que yo voy a redactar mi objetivo, a ver, ¿qué voy a enseñar? Mi participante va a repetir, ¿verdad? O sea, si escojo uno, si va a ser de nivel 1, o sea, yo voy a escoger solamente uno de estos verbos, o uno de estos, o uno de estos, ¿verdad? No voy a escoger del área de dominio cognitivo uno de cada uno, eso sería incongruente. Voy a ver, entonces, si voy a enseñar, por ejemplo, de la selección, mi objetivo general es de que va a preparar el café más exquisito. Entonces, dices prepararlo, va a preparar. Entonces yo empiezo a buscar un verbo que más o menos, o sea, cubra lo que yo quiero decir, ¿no? A ver, entonces buscamos registrar, memorizar, resaltar, subrayar, y dices, no. Entonces buscamos uno que esté de acuerdo a la tabla, ¿verdad? Y en qué nivel está, ¿verdad? Del dominio cognitivo. Entonces, les recomiendo que lo estudien uno por uno antes de elegir el nivel de conocimiento que va a tener mi alumno al final del curso.
La clasificación de aprendizaje del dominio psicomotor. Entonces ya también decíamos que hay niveles en el dominio psicomotor, ¿verdad? De conocimientos, conoce la actividad a desarrollar, es decir, sabe, por ejemplo, si hablamos de un juego de fútbol, sabe que hay que anotar un gol, ¿verdad? Sabe que los jugadores, sabe que un jugador debe defender la portería, sabe que otros deben estar al frente, saben que otros deben proteger la portería, tiene los conocimientos, ¿verdad? Pero quizá no la preparación, ¿verdad? Que nos dice la adquisición de ciertas habilidades psíquicas y de postura para físicas y de postura para que en un momento dado puedan desencadenarse una conducta psicomotora, ¿verdad? La preparación. Esta preparación va desde la percepción de una señal que nos indica que podemos empezar una acción hasta la preparación física y postural inmediata antes de desarrollar una acción. Es decir, yo me preparo antes de lo que voy a hacer, ¿verdad? Dispongo todo lo que necesito. Si hablamos de un juego, pues el calentamiento, todo lo que requiere prepararse antes de hacer algo, ¿verdad? Entonces tenemos la ejecución consciente. En este nivel de conocimiento de la tabla de dominio psicomotores, ya se le pide al alumno que realice una actividad psicomotora, dado que esta actividad se está aprendiendo, su ejecución será de manera consciente. Entonces, es como cuando les estaba el ejemplo de manejar, pues ya estás consciente, estás alerta de todo lo que va pasando, ¿verdad? Estás espejeando, estás viendo que no se atraviesen, estás con todos tus sentidos, aún todavía, porque todavía no hay una madurez en la que ya tu cerebro está programado automático, ¿verdad? Donde dice que el sujeto ya sabe y puede desarrollar la actividad psicomotora, pero de manera automática y con un poco de control de conciencia, es decir, ya lo hace sin pensar, sin estar consciente de todo lo que necesita saber. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? A qué nivel voy a desarrollar mi, mi, mi objetivo psicomotor, ¿verdad? Si va a ser de conocimientos, nada más que lo sepa, que lo prepare, que lo ejecute o lo ejecute de manera uh, automática o en este caso que pueda reorganizar, es decir, que le busque otra nueva forma. Dice, una vez que desempeñe una tarea psicomotora de manera automática, puede producirse la reorganización, ¿verdad? Es decir, él ya busca sus propias rutas, no solamente la que se le enseñó, ¿verdad? La que está automatizado, busca dónde cortar, busca cómo mejorar todos los aspectos para que el carro funcione mejor, ¿verdad? Implica la posibilidad de hacer ajustes y modificaciones, ¿verdad? A la conducta ya automatizada, puesto que ya tiene un nivel o sea, un nivel de práctica de reorganización, no solamente de que conoce, prepara, ejecuta o está automatizado, sino que puede modificar las conductas aprendidas, ¿verdad? Entonces, otro aspecto importante a conocer, a tener en cuenta a la hora de redactar objetivos. Y luego tenemos el área de dominio, la tabla de verbos, ¿verdad? Que tenemos en conocimientos, pues de nivel 1, repetir, registrar, memorizar, relatar, ¿verdad? Subrayar, enumerar, enunciar. Esa es una tabla de dominio psicomotor de verbos. Preparación, imitar gestos, repetir movimientos. Es decir, vas a combinar uno con el otro, de conocimientos con el de psicomotor, la ejecución consciente, realizar movimientos sincronizados, operar herramientas, elaborar materiales conforme a especificaciones, coordinar movimientos al ejecutar acciones, la automatización, actuar con naturalidad y soltura, ¿verdad? Actuar con destreza natural al manejar herramientas, ¿verdad? La reorganización, idear nuevos productos, inventar nuevos pasos, ¿verdad? Crear nuevas melodías, improvisaciones actuales. Es decir, cuando ya tienes un alto de dominio en algo que haces, puedes hacerlo, reorganizarlo, reinventarlo, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta a qué nivel de dominio psicomotor voy a enseñar o voy a plantear mi objetivo general para que también lo pueda cumplir en tiempo, ¿verdad? No voy a seleccionar
niveles muy altos y mi curso es de 2 semanas. Entonces hay que tener muy en cuenta a qué nivel para luego seleccionar un verbo que vaya de acuerdo al nivel, ¿verdad? De mi objetivo general. Luego tenemos la clasificación de nivel del área de dominio afectivo, que es la repetición. Se refiere al hecho de que el sujeto tome conciencia. En este nivel se pretende que el individuo sea sensible a la existencia de ciertos fenómenos, que esté abierta a ellos, ¿verdad? Que se empiece, que no se cierre a cambiar una conducta, que esté abierto a aprender, ¿verdad? Otro nivel en la taxonomía de área afectiva es que ya tengo una respuesta. Entonces implica el hecho de aprender a responder ante ciertos fenómenos que lo rodean. Va más allá de la sensibilización. Ya no solo se da cuenta, ¿verdad? Sino que implica tomar decisiones en respuesta a aquello. Ya empieza a tener un cambio, ¿verdad? De conducta. No solo, pues está consciente y ahí queda, ¿verdad? Cuando valoras, dice, en este nivel ocurre la aparición de un valor sujeto para aquellas cosas que han llamado su atención y que lo han impulsado a participar de manera activa. Abarca los dos niveles anteriores, ya que para que pueda formar un valor con respecto a algo es necesario primero percibirlo y hacer ciertas cosas con respecto a él que después, posteriormente, te llevan a valorizarlo, ¿no? Entonces dices, tienes razón en este aspecto, debo de cambiar, debo aún seguir mejorando. En el nivel de organización, dice, alcanza la internalización de muchos valores que se relacionan en una clase y en relación a esto es necesario organizarlos. Esto permitirá establecer prioridades a una escala de valores. Cuando tú ya reorganizas, ya empiezas a adaptar tu vida que vayan de acuerdo a esos valores, ¿verdad? Si te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, el valor de hacer ejercicio, pues sabes que es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Nada más lo sabes y has escuchado que es bueno. ¿Qué pasa cuando empiezas a generar una respuesta? Pues empiezas a tomar pequeñas acciones. Dices, quizá en vez de tomar el carro o bajarme exactamente en la puerta de mi trabajo, me bajo 2 cuadras antes, empiezas a tener una respuesta para empezar a caminar, pero cuando ya lo valoras, dices, ¿qué tal si aparto un poco de mi día para ir a caminar al parque, verdad? Cuando ya reorganizas, quiere decir que ya vas a dejar ese espacio exclusivo para que tú hagas algo de ejercicio, ¿verdad? Entonces así los niveles, porque ya lo vas comprendiendo que es un bien, no solamente lo sabes, sino que ya empiezas a tener respuesta, lo valoras, reorganizas. ¿Qué nos dice en la caracterización? Este nivel refiere a la acción de una estructura o estilo de vida. En este nivel se produce la automatización de conducta del individuo, ya que están organizados y fuertemente internalizados, ¿verdad? Una vez que tú ya organizaste tu tiempo, ya tienes esos días apartados para irte a caminar, por ejemplo, va a llegar el momento en el que quieras o no lo vas a seguir haciendo. Incluso cuando te vas de vacaciones vas a buscar un espacio donde ir a caminar porque tu cuerpo ya te lo pide. En ese nivel del área de dominio afectivo, de valorar, del ser, ya está en ti esa conducta, ¿verdad? Ya la aplicas inconscientemente, ya buscas dónde hacerlo, buscas cualquier oportunidad para moverte, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los niveles del área de dominio afectivo, ¿verdad? Y aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Que nos dicen puntualmente lo que es cada uno en la recepción: escuchar, atender, recibir órdenes, tomar conciencia, recibir indicaciones. En la respuesta, ¿verdad? Ya nos interesamos, nos conformamos, preguntamos, contestamos, defendemos. En la valorización aceptamos, admitimos, analizamos. La organización nos adherimos, formulamos planes, interactuamos o organizamos nuestras acciones, ¿verdad? En la caracterización, actuar conforme a un plan, influir sobre otros, modificar conductas propuestas. Es lo que ya decíamos, ¿verdad? Entonces hacemos todo un cambio de conducta. Y esto no solamente es un ejemplo en el ejercicio, pero puede ser aplicado a cualquier
en cualquier campo, área del campo laboral que tú te desempeñes, ¿verdad? En la que tú cambias tus valores, no solo escuchas que es bueno mantener cierta herramienta en ciertas condiciones, sino que generas una respuesta, las empiezas a organizar, ¿verdad? Las empiezas a limpiar, empiezas a valorar que con eso tú puedes desarrollar otras habilidades y abrir un espacio a que tengas una oportunidad, ¿verdad? Reorganizas, es decir, cambias una conducta para mejorar tu entorno laboral, tu vida personal, ¿verdad? De acuerdo en el área que hayas decidido enfocar esta tabla de dominios. Todo esto nos sirve, entonces, en resumen, si yo voy a redactar un objetivo, hay que tomar, lo primero que voy a hacer es tomar la tabla de verbos de la taxonomía de Bloom. Voy a escoger verbos del área de dominio cognitivo, del área de dominio psicomotor y del área de dominio afectivo. Hay que tomar muy en cuenta el tiempo que se tiene para implementar este nivel de conocimiento, ¿verdad? Para fines de evaluación, ustedes van a tener 2 horas, un aproximado de 2 horas o 2 horas y media para impartir un curso, ¿verdad? Pero esto solamente es para fines de evaluación, ¿verdad? Es el tiempo que va a estar un evaluador viéndolo, no va a estar todo el curso completo. Entonces, para fines de evaluación, van a desarrollar un curso que dura 2 horas y media. Entonces, tengan en cuenta que no puede ser de un alto nivel, ¿verdad? De complejidad. ¿Por qué? Porque no van a tener el tiempo de desarrollar. Tienen que escoger un solo tema de todo el área, de todas las expertise que tienen un solo tema y basado en ese tema, escoger tabla verbos del área de dominio cognitivo, psicomotor efectivo, pero de un nivel 1 o 2 en el que ustedes calculen que pueden enseñarlo en 2 horas porque hay que recoger evidencias, que ya lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque a la hora de redactar un objetivo general o específico, siempre vamos a decir quién, el participante, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer la acción o comportamiento, ¿verdad? La condición de operación, ¿cómo es que va a ser lo que dices que va a ser, ¿verdad? Entonces, el sujeto es quién, ¿verdad? La acción de comportamiento es cuándo qué, ¿verdad? ¿Cómo y para qué? Si dices, por ejemplo, ya lo veíamos en el ejemplo de formular preguntas en inglés, por ejemplo, si dices quién, el participante. ¿Qué? ¿Cuándo? Al finalizar el curso, durante el curso, ¿cuándo? ¿Qué? Formulará preguntas de manera adecuada, ¿verdad? La condición, el cómo, pues a través del estudio de la gramática, de la formulación de preguntas. ¿Para qué? Para que se desenvuelva ampliamente en una entrevista, al aplicar encuestas o para lo que sea que ustedes elijan. Entonces, ¿quién? Sujeto eh, preguntará para desenvolverse en el área de dominio más bien, en el área laboral que se encuentre, ¿verdad? Será capaz de preguntar, bueno, ya escogiendo el verbo, ¿verdad? Entonces, tenemos un objetivo general que nos describe de manera general, como su nombre lo dice, nos da una perspectiva de la conducta que va a desarrollar el participante. Registra lo que el participante debe aprender, saber hacer o saber ser, ¿verdad? Al finalizar del curso. Responde a la pregunta que necesita conocer o que debe saber hacer el educando. Toma en cuenta el empleo de verbos que representen conductas y debe incluir los componentes que se enuncian más adelante. Es decir, elegimos verbos de la taxonomía de Bloom. Un objetivo particular o conducta del producto final de cada tema determina lo que los participantes deben aprender, saber hacer. Es decir, ya cada uno, o sea, si es del área de dominio cognitivo, ¿qué del área de dominio cognitivo? ¿Cuándo y cómo? ¿Y para qué? Si esos son los objetivos particulares del área de dominio psicomotor, ¿qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Y para qué? Ahora del área de dominio de afectivo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Cómo? ¿Y para qué? En todos hay que citar bien esto.
Dice el específico, conducta o producto final de cada subtema, es lo que les explicaba. Indicaban lo que los participantes deben aprender, saber hacer o saber ser al finalizar un tema o subtema del curso. Se refieren al tercer nivel de objetivos y deben ser congruentes con el objetivo particular. Esto de la congruencia es muy importante, ¿verdad? Porque si yo digo, reconocerá la importancia y luego en mi objetivo particular yo cambio el verbo, ya no es congruente, ¿verdad? Tiene que ser congruentes el objetivo general con el particular. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces se refieren a si el curso no tiene unidades de aprendizaje, este nivel corresponderá a los subtemas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que los niveles también pueden desarrollar subtemas. Cuando hablamos de un enfoque de competencias, acuérdense que es saber hacer y saber ser, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a recoger esa información? Entonces, existen varios tipos de evidencias, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje deben considerar principalmente la demostración de evidencias. Es decir, si yo dije que va a preguntar, pues tengo que demostrar que pregunta, ¿verdad? Que se va a comportar de cierta forma y que se comporte de esa forma. A veces la evidencia, que se va a grabar, por ejemplo, en un video, ¿verdad? Que ejecute, ¿verdad? Del área de psicomotor conscientemente la gramática que yo le enseñé, ¿verdad? Para preguntar, hacer una pregunta adecuadamente, ¿verdad? Hay evidencias de conocimiento factuales que son las únicas que en realidad, o sea, es decir, de hechos, ¿verdad? Que yo muestro algo que pueden ser evaluadas de memoria, pues están dados por hechos, fechas, fórmulas, ¿verdad? Que en el que tú, por ejemplo, a la hora que tú grabas a tu estudiante haciendo un examen, pues eso es una evidencia, porque lo estás grabando y estás comprobando que él puede hacer, ¿verdad? Demuestran un tipo de aprendizaje repetitivo o reproductivo que se apoya en la memorización literal del todo o nada. Entonces, las evidencias factuales por hechos, ¿verdad? ¿Cómo es que yo compruebo que mi participante tiene esto a la hora de ejecutar lo que le enseñé? Es decir, evidencias declarativas, es decir, que alguien dijo que si lo haces, permiten evaluar a los alumnos, permite evaluar que los alumnos puedan relacionar conceptos, para lo cual se requiere de prepararlos de manera tal que puedan, aprendan a clasificar, organizar y jerarquizar dichos conceptos a través de redes y mapas conceptuales. Entonces, también existe la forma de evidencia en el que el alumno declara, ¿verdad? Entrega un producto, no solamente en el que se le ve ejecutando, ¿verdad? También una evidencia de este declarativa puede ser un producto en el que él ahí anota todo su conocimiento aprendido, lo declara, ¿verdad? Lo redacta, lo contesta, ¿verdad? Entonces lo organiza en un documento y eso también es una evidencia, ¿verdad? De que está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, aquí vamos un ejemplo de las evidencias por producto. Se requiere de producir algo tangible, ya lo hablábamos, algo que se pueda ver, ¿verdad? Que se pueda tocar. Para evaluar este tipo de evidencias no es indispensable observar al estudiante en el desarrollo de las actividades, más bien requiere una revisión de objetos acabados, ¿verdad? Porque va a entregar un producto terminado, ya sea un pastel, ya sea una persona ya formada físicamente, una persona ya con un conocimiento, ¿verdad? En el que se demuestra a través de un examen. Y estas evidencias siempre deberán ser específicas, ¿verdad? Exactamente describen qué es lo que saben, medibles, o sea, que se pueden calificar, alcanzables, rastreables, relevantes. Este producto como evidencia determina lo que tiene que ser capaz de producir al final el alumno, la integración de conocimientos, habilidades y valores. Entonces, hay que tener en cuenta siempre en el objetivo general qué es lo que yo voy a recoger, ¿verdad? Porque mis evidencias tienen que ser específicas, tienen que poderse medir, alcanzables, que tiene que ver con los niveles, ¿verdad? Rastreables, ¿verdad? Que haya un antecedente de cómo es que llegó el conocimiento y relevantes, ¿verdad? Que tengan importancia en el alumno.
Existen también las evidencias por desempeño, que son pruebas en torno al manejo que el sujeto hace de procedimientos, ¿verdad? Cómo se comporta, técnicas para realizar una actividad o tarea para resolver un problema. Entonces, recordemos que el desempeño, los sujetos deben poner en acción los recursos cognitivos del área de dominio cognitivo, del conocer, recursos procedimentales del hacer y recursos afectivos del ser. Todo ello en una integración que evidencia que no está frente a un hacer por hacer, sino en una actuación que evidencia un saber hacer reflectivo, porque se puede verbalizar lo que hace, fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico dado en la observación en torno a cómo se ejecuta en situaciones impredecibles, es decir, situaciones que requieren de alternativas propias de pensamiento divergente. Entonces, el alumno tiene que ser capaz de demostrar lo que está redactado en el objetivo particular, y porque esto se recogen evidencias que van a ser parte de su evaluación o de su parte de su vida profesional, ¿verdad? Tenemos las evidencias por actitudes. Estas evidencias hacen referencia a las posturas personales que se manifiestan durante el desempeño, es decir, quiénes somos cuando hacemos, ¿verdad? Entre las que se consideran la amabilidad, dar un trato cordial a las personas, la cooperación, ayudar a apoyar a otros en la ejecución de una tarea, la iniciativa, realizar con pulcritud un trabajo, observar un aseo personal, orden, establecer o respetar prioridades y consecuencias en los procedimientos para realizar una tarea, la perseverancia, ¿verdad? Demostrar un interés genuino o permanente por lograr lo propuesto, la responsabilidad, realizar el trabajo de acuerdo a los estándares de calidad requeridos, tolerancia, la disposición para atender y comprender las diferencias, es decir, tenemos que entregar evidencias de que una persona sabe, ¿verdad? Ya sea valiéndome de algún producto, ¿verdad? En el caso del conocimiento, un cuestionario, hay que entregar evidencias de cómo es que ejecuta esa acción, ¿verdad? Y también de cómo se comporta, ¿verdad? A través de los diferentes instrumentos que se usan para la evaluación. Esos instrumentos que ustedes usan para la evaluación son las evidencias de conocimiento de un producto, ¿verdad? O de una conducta al realizar al realizar su labor, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo del objetivo general. Entonces aquí está dirigido este objetivo a una enfermera, ¿verdad? Al finalizar el curso, identificará, ¿verdad? Y repetirá del área de dominio psicomotriz los movimientos de los pasos de lavado de manos quirúrgico. Además, reaccionará, ¿verdad? Del área de dominio afectivo ante la importancia de realizar esta actividad correctamente. Todo con base en el manual de procedimientos preoperatorios con el fin, ¿verdad? ¿Cómo? En base en el manual. ¿Con qué fin? Con el fin de desempeñar su función bajo competencia. Entonces, el nivel cognitivo de complejidad en este caso es un nivel 2, ¿verdad? De la tabla de verbos de clasificación de niveles de Bloom. Entonces dice, el objetivo particular durante, hay que ver cuándo es que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Quién, cuándo y cómo y para qué? Entonces la enfermera durante el curso, taller, identificará los 5 pasos, ¿verdad? De lavado de manos quirúrgico. ¿Cómo? A través de la lectura del capítulo 5 de procedimientos preoperatorios. ¿Para qué? Con el fin de evitar contagios, ¿verdad? En el área de dominio cognitivo, ahí está, identificará. ¿Cómo? A través de la lectura. ¿Para qué? Para evitar contagios. Todo tiene un quién, un cómo y un para qué. Eso fue en cuanto al área de dominio cognitivo. Si vamos al área de dominio psicomotor, dice la enfermera, durante el curso taller repetirá movimientos, es decir, va a repetir los movimientos que se le indiquen por el instructor de lavado de manos, ¿verdad? En una práctica simulada,
¿verdad? O sea, se le va a mostrar cómo, ese es el cómo, es que le van a mostrar de acuerdo al manual de procedimientos. ¿Con qué fin? De que lo sepa hacer, ¿verdad? De que desarrolle esta función, que sepa cómo exactamente es que se hace. Cuando hablamos ahora del quién, el cómo y para qué del área de dominio afectivo, entonces dice al finalizar el curso taller reaccionará, es decir, va a haber un cambio de conducta. Ese verbo también tiene que ver con un nivel, ¿verdad? De que va a reaccionar, no solamente va a saber, sino que ya va a empezar a cambiar su conducta ante la importancia que tiene el correcto lavado de manos quirúrgico, ¿verdad? A través del análisis de 3 casos. ¿Cómo? O sea, la van a hacer consciente mostrándole 3 casos en el que no lo hicieron, fatales en un hospital relacionados con no hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que desempeñe su labor en función con competencia, o sea, que se apegue a las indicaciones, al manual, ¿verdad? Que sí haga, que sí ejecute esto a un nivel taxonómico que se le está requiriendo en su objetivo particular, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que ya al iniciar mi documento de planeación, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Mi tabla de verbos, ¿verdad? Y escoger de qué nivel. ¿Por qué? Porque en mi redacción de objetivos yo tengo que decir quién, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Entonces, el objetivo general cubre un quién, un cómo y un para qué de los 3 aspectos, ¿verdad? Y en el objetivo particular es el quién, el cómo y el para qué de cada uno, ¿verdad? Por separado. Y deben de ser congruentes con el objetivo general. Entonces, a la hora de redactarlos, nos vamos a basar en la taxonomía de Bloom, en la jerarquización, en el verbo. De ahí voy a agarrar mis verbos para redactar mis objetivos, ¿verdad? Entonces, una vez redactados los objetivos generales y particulares, entonces yo procedo a realizar mis instrumentos de evaluación, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a recoger esa información? Porque esa información, una vez contestada por el alumno, ese comportamiento va a ser mi evidencia que yo voy a entregar o que el alumno va a tener, ¿verdad? De que realmente se comporta, sabe o ejecuta esta labor de acuerdo a los estándares de competencia o en este caso el 301, pero enfocado a cualquier área que sea su expertise, ¿verdad? Entonces, hasta aquí con la redacción de objetivos de aprendizaje del estándar de competencia SE0301. Gracias. Hasta luego.